Podría terminar esta noche. Ahora, juego un rato. Ponlo en el... Oh, bueno, no importa. Quizás sea mejor que se lo muestre yo mismo. La pantalla de plata de Hollywood ha sido durante mucho tiempo un campo de batalla para visionarios y provocadores, donde el arte choca con la indignación. Desde los escándalos de la era del cine mudo hasta las controversias actuales, ciertas películas se atrevieron a desafiar el statu quo, provocando protestas, iniciando batallas legales e incluso llevando a los gobiernos a prohibirlas. No eran solo películas, eran actos de desafío, desafiando tabúes, la moralidad y la misma definición de narración aceptable. En este análisis profundo, desentrañamos 30 rebeldes cinematográficos que pusieron a prueba los límites de la libertad de expresión, la decencia y la creatividad. El nacimiento de una nación, 1915. El nacimiento de una nación, estrenada en 1915, es una película que cambió el curso de la historia del cine de muchas maneras. Dirigida por D.W. Griffith, introdujo técnicas innovadoras como primeros planos y escenas de batalla dinámicas que influirían en la cinematografía durante décadas. Sin embargo, su representación de ciertos grupos y eventos provocó un acalorado debate que todavía resuena hoy en día. Muchos críticos y líderes comunitarios consideraron que la representación de la historia en la película no solo estaba desactualizada, sino que también era hiriente, ya que retrataba a ciertos personajes de manera negativa. A pesar de su brillantez técnica, las elecciones narrativas de la película obligaron a las audiencias a lidiar con cuestiones sobre el arte, la responsabilidad y la verdad histórica. Su contenido controvertido abrió importantes discusiones sobre el papel del cine en reflejar y moldear los valores de la sociedad. El nacimiento de una nación sigue siendo una pieza importante de la historia del cine, una obra que, aunque innovadora en sus técnicas, también sirve como advertencia sobre el poder de la narración. Su legado nos recuerda que incluso el arte que cambia nuestra forma de ver el mundo también puede desafiarnos a reconsiderar nuestros valores y la manera en que interpretamos nuestro pasado. Freaks, 1932. Cuando Freaks se estrenó en 1932, llamó la atención con su elenco inusual y su atrevida narrativa. Dirigida por Todd Browning, la película presentó a verdaderos artistas de circo y contó una historia que era tanto conmovedora como provocativa. En una época en que la industria cinematográfica generalmente evitaba temas no convencionales, Freaks adoptó valientemente las diferencias y destacó la fuerza que se encuentra en la diversidad. Muchos espectadores inicialmente reaccionaron con sorpresa y desconcierto, ya que la película desafiaba ideas largamente sostenidas sobre la normalidad y la belleza. Su narrativa no pretendía denigrar, sino más bien celebrar el espíritu humano en todas sus formas, incluso al confrontar al público con las realidades de la vida fuera de la corriente principal. Con el tiempo, Freaks ha llegado a ser apreciada por su retrato sensible de individuos que viven en los márgenes de la sociedad. Sigue siendo un poderoso recordatorio de que el arte puede ofrecer una ventana a experiencias que a menudo son ignoradas. La influencia de la película se ve en obras posteriores que continúan celebrando historias humanas únicas, recordándonos que el coraje y la compasión a menudo se encuentran en los lugares más inesperados. Triunfo de la voluntad, 1934. Triunfo de la voluntad, estrenado en 1934, es quizás uno de los ejemplos más poderosos de cómo el cine puede ser utilizado como una herramienta de persuasión. Esta película de estilo documental capturó una serie de manifestaciones públicas y discursos, presentando una imagen de unidad y fuerza que muchos encontraron tanto fascinante como profundamente inquietante. Aunque fue celebrada por algunos por su brillantez técnica y arte, rápidamente se volvió controversial debido a su asociación con una ideología política peligrosa. Muchas personas se sintieron perturbadas por la manera en que glorificaba el liderazgo y manipulaba las emociones para servir a un propósito particular. Esta película sirve como un recordatorio de lo poderoso que puede ser el medio visual para moldear la opinión pública. Su legado es complejo, una mezcla de innovación técnica y un relato de advertencia sobre el mal uso del arte. El triunfo de la voluntad obligó al público a enfrentar la responsabilidad que conlleva crear y consumir narrativas visuales. Sirve como un ejemplo perdurable de la delgada línea entre el arte y la propaganda, instando tanto a cineastas como a audiencias a considerar las dimensiones éticas de la narración. El Gran Dictador, 1940. Cuando El Gran Dictador se estrenó en 1940, fue un ejemplo brillante de cómo el humor y la sátira pueden ser herramientas poderosas para el comentario social. Escrita, dirigida e interpretada por Charlie Chaplin, la película dio un paso audaz al usar la comedia para criticar las ideologías peligrosas de su tiempo. Con una mezcla de emoción sincera y humor ingenioso, la película se burló suavemente de los poderosos sin recurrir al lenguaje duro ni explícito. Invitó al público a reír mientras también reflexionaba sobre los serios problemas que yacían bajo la superficie.
Un personaje humorístico y un crítico reflexivo de la sociedad resonó profundamente con los espectadores que anhelan un mundo más amable y comprensivo. Incluso ante la posible censura, el gran dictador encontró formas de transmitir su mensaje de manera accesible y conmovedora. Su legado es uno de valentía artística, demostrando que incluso en los tiempos más oscuros, el humor puede iluminar el camino hacia la esperanza y el cambio. La película sigue siendo un recordatorio perdurable de que el cine puede usar la risa como medio para cuestionar la autoridad e inspirar compasión. The Outlaw, 1943. En 1943, The Outlaw irrumpió en la escena con un estilo y un enfoque de marketing que fueron revolucionarios. Dirigida por Howard Hughes, la película puso un fuerte énfasis en su estrella, Jane Russell, cuya figura se convirtió en un audaz símbolo de desafío en una época en la que Hollywood estaba fuertemente regulado. La atrevida promoción de la película y su imaginería sugestiva crearon un torbellino de debate público. Muchos críticos y líderes comunitarios sintieron que la película cruzó los límites, causando incomodidad entre los espectadores acostumbrados a representaciones más conservadoras. En lugar de retirarse de la controversia, Hughes aprovechó el alboroto, convirtiendo cada objeción en publicidad gratuita. Esta película desafiaba los estrictos códigos de la época y cuestionaba los límites establecidos por las normas morales. Su lanzamiento retrasado solo aumentó la curiosidad del público y su deseo de ver lo que había sido considerado demasiado arriesgado. El Forajido así se convirtió en un símbolo de valentía artística, una película que mostró cómo el romper barreras podía generar un impacto duradero tanto en la industria cinematográfica como en el paisaje cultural. Todo mientras invitaba al público a reconsiderar qué podría ser el arte. Scarface, 1932. Scarface llegó en 1932 como una película que capturó la energía cruda y el coraje de su época. Esta temprana película de gángsteres estaba llena de escenas intensas y narrativas dramáticas que dejaron al público tanto sorprendido como intrigado. Su vívida representación de una vida marcada por el peligro y la rebeldía sentó las bases para muchas películas futuras que se atrevieron a explorar el lado oscuro de la naturaleza humana. En ese momento, muchos sentían que su contenido violento y audaz era demasiado atrevido para la pantalla. Los líderes comunitarios y las juntas de censura expresaron preocupaciones de que la película glamorizaba comportamientos que podrían socavar la moral pública. A pesar de estas objeciones, Scarface se convirtió en un favorito de culto, apreciado por su representación sin tapujos de la vida al límite y su honesta reflexión de las duras realidades de la época. La influencia de la película fue de gran alcance. Desafió las ideas convencionales de lo bueno y lo malo en pantalla y abrió el camino para una narración más honesta. Su legado no está solo en sus escenas inolvidables, sino en la forma en que alentó a Hollywood a ser más audaz y atrevido, al retratar personajes complejos, a menudo incomprendidos. La película sigue siendo un ejemplo clásico de cómo el arte puede impactar, conmover e inspirar cambios. Canción del Sur, 1946. Canción del Sur, estrenada en 1946, es una de las películas más debatidas en la historia de la animación y la narración en acción real. Conocida por su mezcla de encanto musical y narrativa, la película también enfrentó duras críticas por su representación de temas sociales delicados. Muchos espectadores y críticos por igual encontraron que su representación de la vida histórica era demasiado idealizada, provocando conversaciones sobre la justicia y la precisión histórica. Las imágenes y los personajes de la película fueron vistos por algunos como un intento de suavizar las aristas de un pasado difícil en lugar de enfrentar sus duras realidades. Estas elecciones llevaron a una ola de protestas y a llamados para que la película fuera tratada con cuidado. Con el tiempo, Canción del Sur se ha convertido en un caso de estudio sobre cómo la narración a veces puede chocar con las expectativas sociales en evolución. Su legado nos recuerda que el arte no solo se trata de entretenimiento, sino también de reflexionar sobre el pasado de manera honesta y respetuosa. El viaje de la película de una popular aventura musical a un tema de intenso debate ilustra la continua evolución de cómo la sociedad ve y valora su historia cultural. Cannibal Holocaust, 1980. Cuando Cannibal Holocaust llegó a los cines en 1980, cambió la conversación sobre lo que las películas podían mostrar. Esta película, dirigida por Ruggero Deodato, se presentó como una visión cruda y sin filtros de la supervivencia en un mundo duro. Usando un estilo similar al documental, atrajo a los espectadores a una narrativa que se sentía sorprendentemente real, y su retrato del comportamiento humano llevó al límite la narración convencional. Críticos argumentaron que las escenas intensas de violencia de la película y su estilo intransigente eran demasiado para el público de la época. Muchos creen que la película cruzó una línea en su representación de la lucha humana y el lado oscuro de la naturaleza.
causando indignación pública y debates sobre lo que era aceptable en pantalla. Mientras algunos lo veían como una pieza cinematográfica innovadora que exploraba valientemente temas difíciles, otros sentían que era un paso demasiado lejos en su realismo. Al final, Cannibal Holocaust se convirtió en una película emblemática, no solo por su contenido, sino por las importantes discusiones que provocó sobre la responsabilidad en la realización de películas y el impacto de las imágenes gráficas en la sociedad. Su legado es de desafío, empujando los límites de qué historias podrían contarse de manera respetuosa, pero firme. El Exorcista, 1973. El Exorcista de 1973 sigue siendo una de las películas más comentadas en la historia del cine. Con su historia de una joven atrapada en una batalla misteriosa e inquietante contra fuerzas oscuras, la película capturó la imaginación de los espectadores de todo el mundo. Lo que lo hizo tan impactante fue la forma en que combinó representaciones realistas del miedo con una historia que tocaba creencias profundamente arraigadas sobre la espiritualidad. Muchos espectadores se sintieron perturbados por las escenas gráficas y la intensidad de las emociones que la película evocaba, lo que llevó a debates entre líderes comunitarios y figuras religiosas. A pesar de, o quizás debido a, su controversia, la película rápidamente se convirtió en un fenómeno, atrayendo a grandes audiencias curiosas por experimentar la emoción por sí mismas. Los directores y actores trabajaron juntos para crear una película que se sintiera tanto real como imaginativa. E incluso los detalles más pequeños fueron diseñados para provocar una respuesta poderosa. El Exorcista no solo desafió las normas de lo que era aceptable en la narración de historias, sino que también dejó una marca indeleble en la cultura popular. Su influencia sigue presente, invitando a nuevas generaciones a considerar la fina línea entre mito y realidad de manera respetuosa y reflexiva. Citizen Kane, 1941. Estrenada en 1941, Citizen Kane es una película que generó mucho debate con su crítica inteligente, aunque sutil, de los poderosos magnates de los medios. En esencia, la película contó la historia de un exitoso magnate de la prensa, cuya ascensión al poder terminó en vacío. Una narrativa vista por algunos como un reflejo directo de figuras reales de la época. Los críticos de la película se apresuraron a señalar las sorprendentes similitudes entre los personajes en pantalla y figuras públicas prominentes, y este paralelo atrajo una ola de desaprobación de individuos influyentes. Los periódicos locales y los dueños de teatros se encontraron bajo presión para no apoyar la película, e incluso los anuncios y reseñas fueron objeto de una censura estricta. Sin embargo, en un giro del destino, la controversia solo aumentó el atractivo de la película. Las audiencias se sintieron más intrigadas por la posibilidad de que el arte estuviera reflejando a la sociedad. Ciudadano Kane mostró que el cine podía ser una forma de comentario social, una que se atreviera a cuestionar a los poderes establecidos. Su legado perdura como un recordatorio de que el arte a menudo desafía al poder establecido y puede fomentar conversaciones importantes sobre equidad, responsabilidad y verdad en nuestro panorama mediático. Harry el Sucio, 1971. Harry el Sucio salió en 1971. Con un héroe duro y directo, que encarnaba un nuevo tipo de figura de aplicación de la ley. La representación cruda de la vida urbana y los desafíos de mantener el orden en un mundo caótico resonaron profundamente con el público. En ese momento, muchos críticos se preocupaban de que su representación realista y a veces intensa de la violencia pudiera alentar comportamientos similares en la sociedad. Sin embargo, para muchos espectadores, la película capturó el espíritu de una generación que buscaba justicia y claridad en tiempos inciertos. El personaje de Harry el Sucio, con su determinación inquebrantable y complejidad moral, se convirtió en un símbolo de una era en la que las líneas tradicionales entre lo correcto y lo incorrecto estaban siendo cuestionado. A pesar de los acalorados debates, Harry el Sucio rompió nuevos terrenos en la narrativa de acción. Su influencia se extendió más allá de la pantalla, generando discusiones sobre la naturaleza de la autoridad y las responsabilidades que conlleva hacer cumplir la ley. La capacidad de esta película para generar conversación sobre los valores sociales y el papel adecuado de las instituciones públicas es un testimonio de su legado perdurable. Sigue siendo un recordatorio clásico del poder del cine para reflejar y dar forma a las conversaciones culturales de su tiempo. La última casa a la izquierda, 1972. Cuando La última casa a la izquierda se estrenó en 1972, rápidamente se hizo conocida por su narrativa implacable e intensidad dramática. Dirigida con una visión para captar emociones crudas, la película cuenta una historia de pérdida y retribución que muchos encontraron demasiado intensa para la época. Los críticos argumentaron que sus representaciones realistas de eventos angustiosos desafiaban los niveles de comodidad del público, que estaba más acostumbrado a narraciones suaves.
La narrativa fue tan audaz que provocó discusiones entre padres, educadores y juntas de censura sobre los efectos que tales imágenes podrían tener en los espectadores. Sin embargo, es precisamente esta disposición a confrontar los aspectos más oscuros de la vida que convirtió la película en un hito. En una época en que Hollywood prefería evitar temas difíciles, The Last House on the Left abrió la puerta para que futuras películas exploraran el dolor humano real y las complejidades de la justicia. Su influencia todavía se puede ver en muchas narrativas modernas que intentan abordar los desafíos de la vida de manera reflexiva. La película se recuerda no solo por sus escenas dramáticas, sino también por su valiente enfoque en la narración, que sigue inspirando debates sobre el arte y su impacto en la sociedad. Cowboy de Medianoche, 1969. Cowboy de Medianoche, estrenada en 1969, rompió moldes al mostrar un aspecto de la vida que rara vez se había representado en pantalla. Su representación de dos amigos improbables navegando en un duro paisaje urbano fue tanto innovadora como audaz. La película capturó las luchas de aquellos que viven en los márgenes de la sociedad, ofreciendo una mirada a la soledad, la esperanza y la supervivencia en una ciudad bulliciosa. En un momento en que Hollywood prefería narrativas más limpias y optimistas, Midnight Cowboy introdujo una perspectiva cruda y honesta que dejó al público tanto conmovido como desafiante. Sus temas maduros y retrato realista de la vida provocaron debates entre críticos y espectadores por igual, provocando debates sobre las responsabilidades de los cineastas de mostrar la vida real en toda su complejidad. A pesar de sus desafíos iniciales con la calificación, la película se convirtió en un clásico celebrado, ganando premios prestigiosos y capturando la imaginación de una generación. La historia de Midnight Cowboy nos recuerda que el arte puede capturar las verdades agridulces de la existencia humana, y que a veces las historias más significativas son aquellas que se atreven a revelar la vida en su forma más genuina. Los demonios, 1971. Los demonios surgieron en 1971 como una película que desafiaría al público con su atrevido relato visual y su narrativa provocadora. Dirigida con una visión artística distintiva, la película ofrece una representación dramática de eventos históricos que resultaban tanto perturbadores como fascinantes. Muchos espectadores quedaron sorprendidos por su estilo imaginativo y la forma en que retrataba escenas cargadas emocionalmente y ricas en simbolismo. Los críticos señalaron que las decisiones artísticas de la película empujaron los límites de lo que se esperaba en el cine comercial. Aunque su contenido fue presentado de manera que evitaba detalles explícitos, sus imágenes intensas y narrativa dramática suscitaron un acalorado debate tanto entre los partidarios como los detractores. Para algunos, The Devils sirvió como un recordatorio poderoso del papel que juega el arte al examinar verdades históricas y las complejidades del comportamiento humano. Para otros, fue un llamado a la precaución, instando a los cineastas a considerar el impacto del contenido provocador en el público. En cualquier caso, la película sigue siendo una pieza perdurable de la historia cinematográfica. Una historia contada con pasión y visión que continúa invitando a una reflexión profunda sobre el arte, la historia y la naturaleza humana. La vida de Brian, 1979. La vida de Brian debutó en 1979 como una comedia satírica que abordaba valientemente temas considerados demasiado delicados para la pantalla. Esta película ofrecía una mirada humorística, pero reflexiva sobre narrativas históricas y religiosas, invitando a las audiencias a ver lo familiar de una manera nueva, a veces incómoda. Con su sátira ingeniosa, la película se burló suavemente de las creencias dogmáticas y la a veces absurda naturaleza de las instituciones organizadas. Aunque muchos encontraron su humor refrescante, otros sintieron que su enfoque irreverente corre el riesgo de trivializar temas sagrados para muchos. El debate que siguió al estreno de la película fue animado, con conversaciones que iban desde la naturaleza de la comedia hasta las responsabilidades de los narradores. En una época en que los cineastas a menudo jugaban a lo seguro, la vida de Brian destacó por su valentía al usar el humor como un medio para cuestionar y desafiar lo establecido. Normas. Su impacto se extendió mucho más allá de la risa. Se convirtió en un referente para las discusiones sobre la libertad de expresión y el poder de la sátira en la sociedad. Hoy, la vida de Brian es recordada como una película que no solo entretuvo, sino que también provocó un diálogo significativo sobre el papel del arte en cuestionar el statu quo. Maniac, 1980. Estrenada en 1980, Maniac se abrió su propio nicho en la historia del cine con una trama que era tanto inquietante como memorable. La película sigue a un individuo atormentado, cuyo camino está marcado por una serie de escenas intensas, aunque cuidadosamente elaboradas, que muestran los aspectos más oscuros de la naturaleza humana.
Lo que hizo que Maniac se destacara fue su disposición a explorar temas que muchos encontraban inquietantes, pero lo hizo de una manera que incitaba a la reflexión más que gratuitas. Las audiencias de la época estaban divididas. Algunos elogiaron la película por su cruda representación de la agitación interna y las complejidades de la psique humana, mientras otros sintió que su presentación de la violencia era demasiado atrevida para el público general. Tras su estreno, Maniac provocó debates sobre la libertad artística y los límites de la narrativa en pantalla. La influencia de la película sigue viéndose en obras posteriores que buscan entender la delgada línea entre la cordura y la locura, invitando a los espectadores a reflexionar sobre la naturaleza del comportamiento humano. Su legado reside en su capacidad para desafiar las técnicas narrativas convencionales mientras mantiene un tono respetuoso, asegurando que su mensaje perdure como un ejemplo clásico de cine audaz e innovador. Bonnie y Clyde, 1967. Bonnie y Clyde llegaron en 1967 con una mezcla de encanto, valentía y un sentido de rebeldía que capturó la imaginación de toda una generación. Esta película contaba la historia de dos notorios forajidos cuyas vidas estaban llenas de pasión y peligro. Lo que hacía su historia tan atrayente era la forma en que humanizaba a individuos que a menudo solo se veían como símbolos de ilegalidad. La representación realista de la película de sus aventuras, combinada con una narrativa que no evitó las consecuencias de sus acciones, provocó un acalorado debate sobre la naturaleza del heroísmo. Muchos espectadores se sintieron tanto fascinados como perturbados por la representación que hace la película de su viaje, un viaje que se trataba tanto de desafío como de supervivencia. Bonnie y Clyde se alejaron de las representaciones sanitizadas de criminales vistas antes, invitando al público a explorar las zonas grises de la moralidad. Su influencia en Hollywood fue profunda, allanando el camino para futuras películas que desafiarían los roles tradicionales de héroes y villanos. La película sigue siendo un testimonio del poder de la narración y su capacidad para inspirar, provocar y transformar la percepción pública. La Naranja Mecánica, 1971. La Naranja Mecánica irrumpió en la escena en 1971 con una historia que era tanto inquietante como profundamente provocadora. Dirigida por Stanley Kubrick, la película presentó un futuro donde el libre albedrío estaba bajo constante amenaza por el control social. Su narrativa seguía a un joven cuya vida se sumergió en una serie de eventos desafiantes que cuestionaban la misma naturaleza de la elección y el control. Las audiencias estaban tanto fascinadas como perturbadas por la exploración de la moralidad y el comportamiento humano en la película. Aunque contenía escenas intensas, la película nunca recurrió a detalles gratuitos, sino que se centró en una narrativa poderosa que dejó a los espectadores reflexionando sobre cuestiones más profundas. La discusión que provocó sobre el equilibrio entre la libertad individual y el orden social resonó con muchos que vieron en ella un reflejo de sus propias experiencias. La Naranja Mecánica recordó a las audiencias que el cine puede ser una herramienta para explorar preguntas difíciles sobre la vida, la ética y el control. Su legado duradero es una historia de valentía artística, una disposición a hacer preguntas difíciles e invitar a los espectadores a reflexionar sobre el verdadero significado del libre albedrío en un mundo estructurado. La Luna es Azul, 1953. Estrenada en 1953. La Luna es Azul desafió las estrictas pautas de la época con un enfoque ligero pero atrevido para contar historias. Dirigida por Otto Preminger, la película abordó temas relacionados con el romance y el deseo con una honestidad refrescante que muchos no habían visto antes. Su diálogo y narrativa cuestionaron ideas anticuadas sobre la moralidad sin recurrir a detalles explícitos, lo que lo hizo tanto provocador como accesible. La exploración juguetona de las relaciones y la atracción humana por parte de la película aportó un sentido de realismo a una pantalla que generalmente se reservaba para historias más censuradas. Los espectadores se sintieron atraídos por la representación honesta de personajes que navegaban el amor y la vida de manera sincera. A pesar de enfrentar protestas y desafíos de censura de grupos que consideraban que el tema era demasiado atrevido, The Moon is Blue finalmente logró abrir una nueva puerta para la narración de historias. Su influencia es evidente en cómo las películas posteriores abordaron temas de romance y deseo con una franqueza similar, al tiempo que respetaban las sensibilidades del público. La película sigue siendo un recordatorio amable de cómo el arte puede desafiar convenciones y fomentar un diálogo más abierto sobre las complejidades de la naturaleza humana. The Texas Chainsaw Massacre, 1974. En 1974, The Texas Chainsaw Massacre llegó como una película que redefinió el género de horror con su atmósfera intensa y narrativa cautivadora. Dirigida por Tobe Hooper, la película creó una sensación de terror sin mostrar detalles excesivamente explícitos, basándose en su lugar en la sugerencia y la tensión para contar su historia.
Su retrato de un grupo de amigos enfrentando desafíos inimaginables resonó profundamente con los espectadores, muchos de los cuales estaban tanto asustados como fascinados por la forma en que se desarrollaba la historia. La película fue vista como un paso audaz hacia adelante en cómo el cine podía explorar temas de supervivencia y fragilidad humana, incluso en las circunstancias más difíciles. Mientras los críticos debatían su nivel de intensidad, la película generó una conversación importante sobre los límites de la narrativa en pantalla y el poder de la sugestión para crear suspense. La Matanza de Texas abrió nuevas vías para los cineastas, invitándolos a empujar los límites, respetando al mismo tiempo la capacidad del público para imaginar lo no dicho. Su impacto duradero se ve en las muchas películas que le siguieron, cada una inspirándose en su cuidadoso equilibrio de tensión y profundidad narrativa. La Pandilla Salvaje, 1969. Estrenada en 1969, La Pandilla Salvaje redefinió el género del western, con su realismo crudo y personajes complejos. Dirigida por Sam Peckinpah, la película pintó un vívido cuadro de un grupo de forajidos envejecidos tratando de encontrar redención en un mundo cambiante. A diferencia de los westerns anteriores que a menudo retrataban a sus héroes de manera puramente positiva, esta película abrazó las zonas grises de la vida y las duras realidades que enfrentaban sus personajes. Aunque llena de momentos de intenso drama, la narrativa fue elaborada de manera que evitó detalles explícitos innecesarios, mientras aún entregaba una imagen poderosa. Muchos espectadores quedaron cautivados por la honestidad cruda del relato, que se alejaba de las narrativas tradicionales e invitaba a ver el lado humano de los forajidos. The Wild Bunch provocó discusiones sobre el honor, la lealtad y el inevitable paso del tiempo, convirtiéndose en una película que resonó en múltiples niveles. Su influencia se ve en muchas películas posteriores que se atrevieron a explorar las complejidades de la vida con similar valentía. En última instancia, esta película sigue siendo una exploración atemporal de cómo el arte puede capturar las luchas de la vida de una manera que es tanto respetuosa como profundamente conmovedora. Perros de Paja, 1971. Perros de Paja, estrenada en 1971, se recuerda como una película que empujó los límites de la narrativa, con su enfoque intenso en el comportamiento humano y el conflicto. Dirigida por Sam Peckinpah, la película narra la historia de una pareja pacífica, cuyas vidas son trastornadas por una hostilidad inesperada en un tranquilo pueblo. La representación de la tensión y la lucha interna en la película fue tanto desafiante como provocadora, generando debates entre los críticos sobre su representación de la moralidad y la naturaleza humana. Aunque nunca recurrió a detalles excesivamente explícitos, la narrativa fue elaborada con una sinceridad cruda que dejó una impresión duradera en el público. La película invita a los espectadores a reflexionar sobre las complejidades de las emociones humanas y las formas en que las personas comunes enfrentan situaciones extraordinarias. Su audaz enfoque para contar historias abrió debates sobre la libertad artística y la responsabilidad de los cineastas de abordar temas difíciles de manera respetuosa. Perros de Paja sigue siendo una obra significativa en la historia del cine, no solo por sus logros técnicos, sino por su disposición a explorar los aspectos a menudo no hablados de la vida que continúan desafiándonos e inspirándonos. Escupiré sobre tu tumba, 1978. En 1978, Escupiré sobre tu tumba dejó su huella como una película que se atrevió a explorar el tema de la retribución personal, de una manera que fue tanto angustiosa como provocativa. La película cuenta la historia de una mujer que, después de enfrentar un trauma personal profundo, encuentra la fuerza para defenderse. Aunque la narrativa es intensa, la película es cuidadosa en su representación, eligiendo sugerir en lugar de mostrar cada momento difícil. La historia resonó con los espectadores que vieron en ella un poderoso mensaje sobre el valor de superar la adversidad. Tanto críticos como audiencias participaron en debates sobre la naturaleza de la justicia y la delgada línea entre la venganza y la sanación. Aunque el tema de la película fue indudablemente desafiante, su enfoque artístico fue respetuoso, invitando a la conversación en lugar de al impacto. Escupiré sobre tu tumba sirve como recordatorio de que las películas pueden abordar temas complejos y dolorosos mientras honran la dignidad del espíritu humano. Su influencia duradera se puede ver en cómo ha incentivado a los cineastas a tratar temas delicados con cuidado y consideración, contribuyendo en última instancia a un diálogo continuo sobre el papel del arte en abordar luchas personales y sociales. La Última Tentación de Cristo, 1988. La Última Tentación de Cristo, o lanzada en 1988, es una película que ofreció una perspectiva única y humana sobre una historia que muchos aprecian. Dirigida por Martin Scorsese, la película presenta un retrato de Jesucristo lleno de compasión, duda y un profundo sentido de humanidad.
La narrativa invita a los espectadores a ver un lado de una figura muy conocida, que es gentil y real, destacando las luchas de cumplir con expectativas inmensas. Algunos consideraron este enfoque como demasiado atrevido, ya que desafiaba narrativas tradicionales y pedía al público reflexionar sobre la naturaleza de la fe y la humanidad. La película provocó discusiones y debates, tanto entre partidarios como detractores, y muchos aprecian su valentía artística. Al explorar temas de conflicto interno y sacrificio personal de una manera respetuosa y mesurada, La última tentación de Cristo abrió un nuevo capítulo en cómo se podrían retratar figuras históricas y religiosas en el cine. Su legado perdura como un testimonio del poder de la narración, un recordatorio de que incluso las historias más queridas pueden ser contadas de nuevo con ojos frescos y profunda empatía. El hombre del brazo de oro, 1955. El hombre del brazo de oro llegó en 1955 como una película que se atrevió a discutir temas que rara vez se abordaban en Hollywood. Dirigida por Otto Preminger, rompió nuevos límites al explorar las luchas contra la adicción de una manera sensible pero honesta. La historia sigue a un hombre que lucha contra demonios personales en un mundo que a menudo parecía indiferente a su situación. Su representación honesta de los desafíos y el valor que se necesitó para enfrentarlos resonó con el público, incluso cuando algunos sentían que el tema era demasiado delicado para la pantalla. La narrativa de la película fue cuidadosa al tratar sus temas con respeto, invitando a los espectadores a entender el funcionamiento interno de una mente atribulada sin recurrir al sensacionalismo. El viaje del personaje fue retratado con empatía y realismo, estableciendo un nuevo estándar para las películas que abordan problemas personales y sociales. El hombre del brazo de oro animó a futuros cineastas a abordar temas complejos con sensibilidad y consideración. Su impacto en la industria aún se siente hoy en día, ya que abrió la puerta para representaciones más honestas y humanas de las luchas personales, recordándonos a todos la fuerza perdurable que se encuentra en la vulnerabilidad. The Evil Dead, 1981. Cuando The Evil Dead salió en 1981, rápidamente ganó una reputación por su enfoque ingenioso y atrevido al horror. Dirigida con un espíritu creativo, la película contó la historia de amigos enfrentándose a fuerzas extrañas y aterradoras en un entorno aislado. Lo que hizo especial a esta película fue la forma en que construyó tensión y atmósfera sin depender de detalles demasiado explícitos. En lugar de eso, invitó a los espectadores a un mundo donde la imaginación jugó un papel clave en la creación de suspense. Muchos apreciaron la película por su uso ingenioso del trabajo de cámara y técnicas de edición, que le dieron una cualidad única, casi onírica. Mientras que algunos críticos encontraron la narrativa desafiante, otros elogiaron su originalidad y la manera en que empujó los límites de lo que se podía expresar en pantalla. The Evil Dead se convirtió en un referente para futuros cineastas que buscaban equilibrar narrativas audaces con respeto por su audiencia. Su legado perdura como un ejemplo clásico de cómo las técnicas innovadoras y un enfoque audaz hacia la narración pueden crear una experiencia cinematográfica inolvidable. Esta película nos recuerda que, a veces, las historias más memorables son aquellas que se atreven a explorar lo desconocido con un espíritu creativo y respetuoso. Asesinos por naturaleza, 1994. Asesinos por naturaleza llegó en 1994 como una película que reinventó la forma en que la violencia y los medios de comunicación eran representados en el cine. Con una narrativa rápida y un estilo visual impactante, la película seguía a un par de personajes cuyas vidas se entrelazan en una historia de rebelión y tragedia. Si bien el contenido de la película era intenso, su enfoque era en la forma en que la sociedad a menudo glorifica el comportamiento que al mismo tiempo condena. Los críticos señalaron que su enfoque artístico estaba diseñado para provocar conversación sobre el papel de los medios en la formación de la percepción pública, en lugar de simplemente proporcionar entretenimiento. La audaz narrativa de la película desafió a los espectadores a considerar el impacto de la narración en la vida real, utilizando un estilo que era enérgico y reflexivo. Sus técnicas creativas y su narrativa, en capas, invitaban al público a reflexionar sobre el poder de las imágenes y las palabras en nuestra vida cotidiana. Con el tiempo, Natural Born Killers ha llegado a ser vista como una obra que estaba adelantada a su época, una que empujó los límites para abrir nuevas formas de entender la relación entre el arte y la sociedad. Su legado perdurable reside en su capacidad para provocar reflexión y diálogo, incluso décadas después de su estreno. Último tango en París, 1972. En 1972, Last Tango in Paris desafió a las audiencias con su exploración tierna pero atrevida de la intimidad y la pérdida personal. La película ofreció una nueva visión de las relaciones, explorando temas de pasión, libertad y la vulnerabilidad de la conexión humana, de una manera que era tanto poética como provocativa. Retrató a sus personajes como individuos atrapados en el torbellino de emociones, cada uno luchando por encontrar su lugar en un mundo complejo.
La narrativa fue manejada con cuidado, enfocándose en la vida interior de los personajes en lugar de depender de detalles gráficos. Tanto los críticos como los espectadores encontraron que la honesta representación del amor y el deseo en la película abordaba temas que rara vez se discutían de manera respetuosa en Hollywood. Su enfoque sensible invitó a conversaciones sobre cómo las relaciones podrían representarse con honestidad y arte. Último Tango en París rápidamente se convirtió en una película recordada no solo por su profundidad emocional, sino también por su valentía artística. Sigue siendo un ejemplo de cómo el cine puede abordar temas personales de manera reflexiva, atractiva y, en última instancia, transformadora. Saló, o Los 120 días de Sodoma, 1975. Saló, o Los 120 días de Sodoma, surgió en 1975, como una de las películas más desafiantes de su época. Su narrativa, aunque construida alrededor de temas históricos, fue diseñada para provocar reflexión sobre los límites del poder en el espíritu humano. La película presentaba un mundo donde se ponían a prueba los límites morales, invitando a los espectadores a considerar cómo las circunstancias extremas podían alterar el comportamiento humano. Aunque su contenido se manejó con una visión artística que evitaba la explicitud, la historia fue tan poderosa que generó un debate significativo. Los críticos señalaron que la película trataba menos sobre el sensacionalismo y más sobre examinar las consecuencias de la autoridad sin control. Abrió debates sobre cómo el arte puede explorar los lados oscuros de la historia humana sin recurrir a representaciones abiertamente explícitas. Saló sigue siendo un recordatorio contundente de las responsabilidades de tanto cineastas como audiencias al confrontar temas difíciles con sensibilidad y cuidado. Su impacto en la conversación sobre la censura y la libertad artística continúa sintiéndose, convirtiéndolo en una película emblemática en la historia de cine. El legado de la película es un desafío provocador, una llamada a examinar las verdades más profundas detrás del comportamiento humano, incluso en las circunstancias más difíciles. El Imperio de los Sentidos, 1976. En El Imperio de los Sentidos, estrenada en 1976, es una película que se atrevió a explorar las profundidades del deseo humano y las complejidades de las relaciones personales. Su narrativa se centró en los viajes emocionales de sus personajes, invitando a los espectadores a un mundo donde la pasión y la expresión artística estaban entrelazadas. La película abordó sus temas con sensibilidad, evitando representaciones gráficas mientras presentaba aún un retrato honesto del amor y el anhelo. Muchos críticos elogiaron su visión artística y la forma en que trató temas difíciles con un tono respetuoso. Aunque su narrativa era audaz para su época, la película logró crear una atmósfera de reflexión profunda en lugar de sensacionalismo. Animó al público a considerar la belleza y los desafíos de la conexión humana de una manera matizada. En El Reino de los Sentidos, rápidamente se conoció como una obra de arte que empujaba los límites de lo que se podía discutir en pantalla, mientras invitaba a un diálogo significativo sobre la naturaleza del deseo y la creatividad. Su impacto duradero radica en su capacidad para equilibrar la honestidad con la elegancia, sirviendo como un recordatorio de que incluso las historias más personales pueden contarse con gracia y respeto.